Jamás imaginé que una tarde radiante a la orilla del lago, en compañía de mis nietos, sintiendo la brisa en mi rostro y con una jarra de refresco de limón sobre la mesa, concluiría con el agua fría provocándome un escalofrío y las risas de mi familia causándome profunda tristeza. Nos encontrábamos todos juntos en aquella antigua cabaña que solía servir como nuestro lugar de descanso durante el verano. El puerto, las tablas de madera curvadas, el graznido de las gaviotas, todo lucía idéntico. Sin embargo, algo había experimentado un cambio en la expresión de sus ojos. Ya no era percibida como la abuela que les contaba historias o les sanaba las heridas en las rodillas. Rechazo. En este momento, mi presencia era similar a la de un adorno antiguo que nadie desea desechar, pero tampoco saben dónde almacenar. Mi nieto mayor, Jake, se aproximó con una sonrisa socarrona que recientemente me resultaba difícil diferenciar de desdén. Acércate al borde, abuelita, vamos. Observa el resplandor del agua. Por un instante, vacilé, aunque decidí pensar que se trataba simplemente de una diversión. ¿Cómo podría haber previsto que experimentaría la sensación de sus manos empujándome, su risa entremezclada con los gritos de los demás? Me sumergí en el agua sin poder emitir sonido. Mis brazos se movían débilmente, mis pulmones anhelando oxígeno, mi corazón palpita como un tambor antiguo. Conseguí mantenerme a flote, entre toses y temblores. Después de un momento, logré enfocar mis ojos en ellos y los vi parados en el muelle, riendo sin parar. ¡Qué fastidio!, una vez más con sus problemas. Mi hija susurró mientras movía la cabeza. ¿Te gustan las obras de teatro serias? ¿Estaba destinado a ellos? ¿Buscas una actuación para amenizar el momento después de la comida? Agarré con fuerza el borde del embarcadero, mis manos arrugadas se deslizaban sobre la madera húmeda, y percibí como en mi interior algo se rompía. El cuerpo no, por favor. El organismo ya se ha habituado a los impactos. La situación tuvo una dimensión más profunda. Algo sin denominación, pero con un gusto característico, tan amargo como el café que se enfría y nadie bebe en la mesa. Nadie se aproximó para brindarme asistencia. Desperté sin compañía, completamente mojada, sin encontrar las sandalias y con el espíritu destrozado. Me dirigí hacia la mesa en busca de mi toalla, sin decir una palabra, secándome con movimientos torpes mientras los demás retomaban su conversación como si nada hubiese ocurrido. Como si no fuera tomado en cuenta. Fue en ese preciso instante cuando logré entender algo. No era simplemente cuestión del empujón. No había más. Las llamadas no contestadas. Olvidando las citas médicas. Las decisiones que se toman sin mi consulta, como si se hubiera olvidado que también tengo derecho a dar mi opinión. Como si ya no tuviera el control de mi propia vida. Sin embargo, a pesar de todo, continué pensando en ello. Evita causar controversia. Evita causar problemas. Nos enseñaron a mostrar gratitud, a evitar molestar, a mantener la calma, ¿verdad? Sin embargo, en el interior, algo se prendió. Un destello. Pequeña, pero llena de energía. Sí, es posible ser vulnerable. Es posible mantener silencio durante largos periodos. Sin embargo, existen situaciones vergonzosas que no se pueden borrar con un simple gesto. Permanecen adheridas a la piel. La risa de mi familia, más dolorosa que el impacto en el agua, me siguió de regreso a mi cabaña en el centro de recuperación. En ese diminuto espacio con sus paredes de tono melocotón y mis recipientes identificados como de costumbre, surgió en mí un pensamiento al que nunca me había atrevido a dar cabida. La situación actual es insostenible. No represento una carga. No estoy aquí simplemente como decoración. Soy una mujer completa en todos los aspectos. Debería recibir una compensación mayor. Tomé asiento en el sofá que más me gusta. El que produce un sonido molesto al desplazarse, pero envuelve la espalda de manera incomparable. Con la antigua manta cubriéndome las piernas y sosteniendo el relicario de mi madre en mis manos, comprendí que no ocurriría de inmediato. Sin embargo, me di cuenta de que había dado inicio. A pesar de la sensación de dominio que pensaban tener sobre mí, algo se había modificado. En calma, sin alzar la voz, sin buscar represalias. Solo necesitas tener determinación. De la que se prepara a fuego suave. Si pensaban que me volverían a empujar, estaban completamente equivocados. Al volver a mi hogar en el centro de cuidados asistidos, el silencio era tan espeso que parecía tangible. Envuelto en la manta azul, aquella que tejía al llegar al mundo mi hija, me senté a secar mi cabello frente al calefactor. Estaba temblando. No es a causa de las bajas temperaturas,
sino debido a esa combinación agridulce de sufrimiento, vergüenza y otros sentimientos. Algo que hasta ahora desconocía cómo denominar. De repente, la puerta se abrió de golpe sin ni siquiera dar aviso. Se trataba de mi hija. Ingresó a la habitación con actitud de dueño, como si yo fuera una arrendataria a punto de ser expulsada. Mostraba un gesto rígido y firme, el cual empleaba para reconducir la situación a su favor. El camino que sigue es el suyo, no el mío. ¿Eres consciente de la controversia que generaste?, expresó sin tomar aire. Se ha desatado un rumor sobre ti, te describen como una persona desequilibrada. Volteé lentamente, asegurándome de ocultar las lágrimas que brotaban de mis ojos. Sujeté con mayor firmeza el relicario con mis dedos. El que conserva la imagen de mi mamá y un pequeño trozo de cabello de mi nieta mayor. Esa forma era la que utilizaba para no olvidar que mis raíces seguían presentes, a pesar de los intentos por eliminarlas. No pronuncié ni una sola palabra, susurré. Y resultó ser cierto. No hubo ningún grito, no expresé queja alguna, ni tampoco reaccioné al empujón recibido. Me fui solo. Por supuesto. Ella bufó y arrojó su bolso encima de la silla. Sin embargo, mostraste esa expresión. Tu mirada provoca que todos experimenten un sentimiento de culpa. Entonces, resulta que mis ojos eran el inconveniente en esta situación. Las acciones de ellos no son relevantes. Evita reírte. No fue agradable que me lanzaran al agua como si fuera parte de una broma de parque de diversiones. ¿Cuál era la alternativa que esperabas de mí? Con voz tenue pero decidida, le hice la pregunta. ¿Burlarme con risas? Un breve instante de silencio se apoderó de ella. Después de soltar un suspiro, comenzó a recorrer la habitación, como si fuera una detective inspeccionando una prisión. Solitario. No es apropiado que te comportes de esa manera. Los pequeños no logran comprender. La sensación que experimentó Jake fue realmente desagradable. Entonces, ¿ahora me toca a mí reconfortar al agresor? ¿Qué hay de ti?, inquirí tímidamente, elevando ligeramente el tono de mi voz. ¿Captaste la idea? No obtuvo respuesta. Frente al mueble donde guardo mis frascos de manzanilla y menta, todos debidamente rotulados, se detuvo y seleccionó uno con curiosidad, tratándolo como algo desconocido. Madre, el tiempo no perdona. Es imprescindible que no vayas sola. Es imposible que sigas en ese estado de desequilibrio. Es necesario cuidar de ti. ¿Cuidar de mí? ¿Cuál es la palabra más peligrosa cuando es pronunciada por alguien que busca ejercer dominio sobre ti? Durante toda mi vida, me dediqué a cuidar y velar por los demás. ¿Ahora pretenden señalarme mi vulnerabilidad? ¿De qué debo resguardarme? A pesar de tener la certeza en mi interior, formulé la pregunta en voz baja. Colocó el frasco en su lugar y se aproximó, moderando su voz como si estuviera conversando con una niña terca. Madre, por favor, no compliques las cosas más de lo necesario. Aunque te apreciamos, existen determinaciones que ya no puedes hacer por tu cuenta. Lo hago pensando en tu beneficio. Había escuchado esa recomendación en tantas ocasiones que ya perdí la cuenta. Mamá, es importante que nos consultes antes de firmar cualquier documento. Vamos a encargarnos de los asuntos bancarios por tu bien, mamá. Mamá, sería conveniente que permitas que nos encarguemos de organizar tus compromisos. Para tu propio beneficio, sería conveniente que dejes de ser quien eres. Tranquilízate, le expresé al fin, poniéndome de pie con dificultad y sin asistencia. No tengo intención de cometer ninguna tontería. Mi único deseo era relajarme, nada más. Me observó con dudas, me dio un abrazo suave y salió tan velozmente como había llegado. En ese lugar me encontré sin compañía, únicamente con mi cobija, mis recipientes y mi joyero. Sin embargo, algo había experimentado un cambio. Mientras me disponía a preparar mi infusión de manzanilla esa noche, no experimentaba temblores a causa del frío ni del miedo. Su cuerpo se estremecía ante la revelación inminente de la verdad. No me encontraba fuera de mis cabales. No representaba una carga. Si pretendían continuar considerándome como un objeto antiguo, se llevarían una sorpresa. Tras el fallecimiento de mi marido, no deseé permanecer sin compañía. ¿Y a quién le interesaría eso? El sonido que rebota en una residencia deshabitada, la vajilla que ya no se mancha, la televisión encendida únicamente para mitigar el silencio. En absoluto era vida. Cuando mi hija me pidió que me acercara y me aseguró que me cuidarían, sentí que me estaban salvando. La casa fue vendida por mí.
Su tamaño era considerable, sin embargo, lo que predominaba era el sentimiento de melancolía. Recientemente me trasladé a esta acogedora cabaña en un complejo residencial, ubicada a pocos minutos en automóvil de su hogar. Fue presentado como la respuesta ideal: libertad en buena compañía. Libertad bajo control. Sin embargo, el significado de la palabra libertad se desvanecía con el transcurso de cada mes. Al comienzo, todo se mostraba cordial. Era trasladado a mis compromisos y los domingos me obsequiaban con pan casero. Sin embargo, posteriormente se iniciaron las modificaciones menores. Mamá, por favor permítenos entrar a tu cuenta para colaborar contigo en las compras. Madre, sería conveniente que utilices el teléfono móvil recién adquirido por nosotros. De esta manera podemos verificar tu estado en todo momento. Madre, hemos incluido tu nombre en esta agenda de tareas para que tengas cosas que hacer. ¿Estás ocupada en este momento? Siempre fue así. He sido la única responsable de la crianza de 3 hijos. Me vi en la necesidad de lavar los pañales manualmente y hasta planché estando enfermo. ¿Pretendían ahora estructurar mi jornada como si fuera un ser que requiere entretenimiento? Mi hija tiene una habilidad especial para suavizar instrucciones. Sin embargo, su marido no. Jamás ese individuo deseó tenerme cerca. Siempre con una sonrisa por educación, pero con una mirada que me hace sentir como si no perteneciera en su impecable sala de estar de estilo minimalista. De a poco fui tomando conciencia. Ya no tenía la libertad de salir por mi cuenta. Es por tu bienestar, mamá. Si deseaba encontrarme con una amiga, era necesario planificarlo con antelación. Cuando contactaba a mi sobrina, otra persona se encargaba de devolverme la llamada. En una ocasión solicité analizar mis propios desembolsos y me aconsejaron confiar esa tarea a expertos en la materia. Y en ese momento, yo simplemente asentía con la cabeza. Aceptaba con la cabeza por temor a generar inconvenientes. El motivo por el cual una madre no desea convertirse en una responsabilidad. Me hicieron creer que esa era la opción más adecuada, con mayor organización, con mayor nivel de seguridad. Fue en una tarde cuando me di cuenta de que mi tarjeta de débito había sido cancelada. ¿Se cometió un equívoco? Interrogué tratando de ocultar la vibración en mi tono. Por supuesto que no, madre. La respuesta de mi yerno me dejó helado, con una sonrisa en el rostro. Hemos fusionado ambas cuentas para hacer tu vida más sencilla. En la actualidad, todo se encuentra completamente automatizado. No hay motivo de inquietud. No hay nada. No había motivo de preocupación, ya que nada me pertenecía. Esa noche, me observé en el espejo. Alicé mi pelo con la mano como acostumbraba cuando me preparaba para ir a la oficina de la escuela. La dama que me cruzó la mirada tenía una complexión más esbelta, con una postura más inclinada. Sin embargo, mantenía una mirada decidida. ¿Cuál alternativa más podía considerar yo? ¿Tener una confrontación? ¿Llorar? ¡Qué bonita manera de liberar emociones! Rechazo. No suelo estar involucrado en situaciones escandalosas. Mi memoria es bastante extensa. Comencé a tomar notas. Cada vez que un billete de mi asignación desaparecía, cada vez que una misiva no arribaba a su destino, cada vez que mi hija me decía que ya habíamos discutido eso, me decía que debía estar equivocada. Me siento desorientada. Ese término me acosaba como un constante zumbido. Incluso llegaba a creerlo de vez en cuando. Tenía dudas acerca de si realmente estaba volviéndome loco. Fui yo quien no lograba comprender. Sin embargo, no. No logro quitarme el dolor de cabeza. Están tratando de engañarme. Aquella noche, sosteniendo el relicario entre mis dedos y guardando el diario debajo del colchón, comencé a redactar. El día de hoy me indicaron que no era apropiado salir al patio sin previo aviso. Podía perder mi orientación. Sin embargo, mi deseo era simplemente observar cómo el árbol de limón florecía. Una costumbre diminuta, un pequeño acto. Ese periódico se convertiría en mi punto de apoyo. A pesar de que me impedían volar al cortarme las alas, aún recordaba la sensación de surcar el aire. Tarde o temprano, estaba destinado a despertar. Han transcurrido varias semanas. Durante semanas, continué aparentando que todo marchaba bien, disfrutando de que me sirvieran té frío y sin echar de menos pasear sola hasta el mercado. Expresiones faciales carentes de alegría. Cabezas inclinadas con sumisión. Cada noche, me dedicaba a alisar con esmero el mantel de la mesita y a plasmar mis pensamientos en mi diario oculto.
Un día de la semana, al estar descansando en el patio central, fui abordado por una enfermera recién llegada. Su nombre es Clara. Estará alrededor de los 30 y pico de años, perteneciente al grupo de individuos que sostienen una mirada firme, sin piedad, pero llena de respeto. ¿Sería posible tomar asiento? Mientras sostenía un libro debajo de su brazo, me hizo una pregunta. Estuve de acuerdo con un gesto de cabeza. Se sentó a mi lado y comenzó a hojear el libro, aunque no con intención de leerlo. Lo mantuvo en medio de nosotras como si fuera un regalo. Sin rodeos, afirmó que este libro le brindó apoyo en relación a su abuela. A nadie le interesaba prestarle atención. Se decía que tenía paranoia. Sin embargo, las cosas no eran de esa manera. Me encontré con el título y lo leí. Maltrato en silencio. Experimenté un escalofrío al notar que la protección se transformaba en dominio. No se trataba de temor. Se sentía como si en mi interior hubiera resonado una cuerda vieja y oxidada. Permanecí observando la cubierta sin animarme a descubrir su contenido. ¿Cuál es la razón para entregármelo a mí? Interrogué en un susurro. ¿Qué razón tengo para no desear que experimentes lo que ella vivió? En ocasiones, el simple acto de escuchar una voz puede transformar por completo una vida. Con temblor en mis manos, lo agarré. No expresé nada adicional. Mientras Clara se ponía de pie y se iba sin esperar reconocimiento ni agradecimiento, simplemente mantuve el objeto en mi regazo. No prendí la televisión esa noche. Tomé asiento en el sofá con la manta cubriéndome las piernas, una taza de té de manzanilla en la mano y el libro desplegado frente a mí. Comencé a sumergirme en la lectura, avanzando a través de las páginas, explorando ejemplos, relatos y pistas. Si un familiar restringe tus acciones, administra tus finanzas o te hace sentir culpable por requerir asistencia, es posible que no esté brindando el cuidado adecuado. Podría tratarse de un mecanismo de gestión. Una expresión me impactó profundamente. En muchas ocasiones, la persona afectada no logra percatarse. El abuso se presenta disfrazado de sonrisas, bajo la premisa de ser por tu propio bien y con la garantía de cuidado. De repente, cerré el libro con fuerza, temiendo que las palabras se fugasen y me delataran. Experimenté una sensación de compañía que no había sentido en mucho tiempo. No era una persona desequilibrada. No tenía tendencias paranoicas. Una dama acorralada se encontraba en una situación difícil. Desperté lentamente, sosteniendo el libro cerca de mi pecho, y caminé hacia mi habitación. Al abrir el cajón donde suelo guardar mis antiguas cartas, las imágenes de mis nietos y, oculto entre dos sobres sin destinatario, encontré un resumen bancario de hace varios meses. El más reciente que logré obtener antes de que me bloquearan la entrada. Perdí la noción del dinero restante. Sin embargo, eso estaba por modificarse. Tomé asiento en la cama, apagué la lámpara y me dispuse a descansar con los ojos cerrados. No es para descansar, sino para dejar volar la imaginación. Caminé sola por la calle, ingresé a una tienda y seleccioné mis propias frutas. Disfruté de un café con Clara, charlando sin tapujos. Me encontré riendo sin preocuparme por lo que pudieran pensar de mi comportamiento. Fue la primera vez en bastante tiempo que no se trató de un sueño inalcanzable. Se trató de una estrategia. Efectivamente difuso. Sin embargo, al final se concretó un plan. Al día siguiente, le regresé el libro a Clara, pero antes de hacerlo, resalté una cita con un lápiz. La libertad puede demorarse en llegar, pero siempre comienza con un "ya es suficiente". Después de revisar la etiqueta, dirigió su mirada hacia mí y asintió con la cabeza. Decidimos no continuar hablando. Sin embargo, las dos éramos conscientes de que algo había sido modificado. Tras la lectura de ese libro, algo se encendió en mi interior. No se trató de una detonación ni de un impulso repentino. Se asemejó al momento en que una semilla emerge de la tierra sin hacer ruido, un pequeño pero sólido brote. Durante esa semana, desarrollé una mayor capacidad de observación. Había dejado de recibir todo con una expresión alegre. Reservaba las palabras para anotar en mi cuaderno personal y pulía el silencio como si fuera una hoja afilada de cocina. Observé ciertas situaciones. Detalles diminutos. Por poner un caso, la asignación semanal que recibía, según ellos, como si fuera un estudiante, se iba reduciendo cada vez más. El precio aumentó de 500 a 400 y luego a 200 debido a que el centro incrementó los costos. Al consultar en la recepción, la directora me dirigió una mirada extraña. Señora Alice, en este año no hemos modificado las tarifas. Además,
me di cuenta de que ya no podía abrir mi cajón de cartas. Un día decidí volver a leer una antigua tarjeta postal que June me envió desde Portugal y la cerradura estaba diferente. Le hice una pregunta y mi hija contestó con esa voz suave que emplea para intentar silenciarme. Madre, es por protección. ¿Cuál era tu objetivo al ir allí en primer lugar? Como si lo que me pertenece no fuera realmente mío. Parece que es algo malo guardar secretos a nuestra edad. Por supuesto, el diario ya no estaba guardado en ese lugar. Durante varias semanas, lo mantenía oculto debajo del colchón, en el lugar exacto donde el resorte emite un sonido agudo si me muevo incorrectamente. En una ocasión, lo desplegué y plasmé palabras con una mano temblorosa pero firme. En el día de hoy, se dirigieron a mí como si no tuviera comprensión. Sin embargo, logré comprender. Presencié el momento en que Nicole tomó mi tarjeta para realizar una compra urgente y posteriormente la regresó evitando mi mirada. Fue redactado por mí. Plasmarlo en palabras lo convertía en algo tangible. Poner nombre a las cosas es el primer paso para superarlas. Además presencié la forma en que los objetos se esfumaban. Recibí de mi hermana una camisa con detalles de bordado. Unos pendientes diminutos, de esos que no cuestan mucho dinero pero sí tienen un gran valor sentimental. Al consultar, mi hija simplemente respondió, seguramente los extraviaste. Ya estás en una etapa de la vida en la que es normal que suceda eso. Me acarició como si fuera un perro mayor que mancha la alfombra. A la altura de los años que tengo, resulta bastante delicado expresar que he perdido la confianza en ti. Lo que más me lastimó fue una carta que nunca recibí. Sean era el autor de la carta, lo tenía claro, ya que me llamó para informarme que me había enviado una imagen de nuestra visita al parque con mis nietos. Ella será objeto de tu amor. Sin embargo, el mensaje nunca llegó a su destino. No hay ni una sola señal. Fijé la mirada en mi hija, mirándola directamente a los ojos al hacer la pregunta. Al encogerse de hombros, comentó que con la lentitud del servicio postal, es muy probable que se haya extraviado. No es cierto. En ese preciso momento, me di cuenta. Comencé a inspeccionar mi cuarto todas las noches antes de acostarme. El mantel, la bandeja y los compartimentos. Mi organismo había dominado la habilidad de ocultar la verdad. Andaba con lentitud, como si me resultara difícil. Su voz era suave, como si estuviera perdiendo las palabras. Sin embargo, en su interior, cada jornada se encontraba más alerta. Esa noche, antes de apagar la luz, realicé una acción que no llevaba a cabo desde hacía mucho tiempo. Me incliné al lado de la cama, recordando mi infancia. No he hecho mis oraciones. Apenas susurré. Me encuentro preparada. Nadie prestó atención a lo que decía. Sin embargo, pude percibirlo. Sujetando con las manos, en la zona del pecho. Con la espalda fatigada pero manteniéndose recta. Estaba preparada para dejar de pasar desapercibida. Preparada estaba para resguardar lo mínimo que aún poseía. Y la gran cantidad de cosas que intentaban arrebatarme. Era el instante de entablar una conversación. Dediqué toda la mañana a practicar las frases, ajustando los tonos. Mi intención no era la de señalar a nadie. Nada de exageraciones. Solo deseaba que mi hija prestara atención a lo que le decía. Aguardé por ella en la sala de estar compartida, la que tiene los sofás forrados que siempre despiden un olor a limpiador y un perfume antiguo de lavanda. Tenía en mis manos la carta de June, que por fin había llegado, sin un sobre, sin un sello, escondida entre revistas antiguas. Al mostrarla, ella comentó que era una coincidencia. No confiaba en coincidencias. Al sentarse frente a mí, dejó escapar un suspiro que denotaba cierto agotamiento previo. ¿Qué sucede en este momento, mamá? De esa manera. Como si estuviera a punto de llegar otra incomodidad. Como si fuera un imán de situaciones complicadas. Ni relatos del pasado, ni recuerdos, ni sentimientos de cariño. Expresé con calma que quería abordar ciertos temas. Presenté un documento con apuntes, fechas, cantidades y artículos extraviados. Aunque la lista no era extensa, su peso era similar al del plomo. De reojo, la observó antes de cruzarse de brazos. ¿Qué es esto? ¿Se refiere a eventos que ya ocurrieron? He dado una respuesta. Me preocupa la imposibilidad de acceder a mis cuentas. Deseo que todo lo mío se esfume, que mi correspondencia no sea tratada con el respeto que merece. No alcé la voz. Rechazo la propuesta. Escribe USE con tilde en la E. Tan solo expresé la verdad.
Cualquier individuo con pleno uso de sus facultades mentales tendría la libertad de expresar eso. Sin embargo, emitió una risa áspera. De aquellas que no provocan risas, sino que parecen dictámenes. Una vez más con tus obsesiones, mamá. Experimenté una ligera contracción de forma instintiva, pero decidí mantenerme en mi lugar. No se trata de paranoia. Estos son eventos reales. Así que modificó su actitud. Utilizó ese tono dulce y meloso que emplea únicamente para dar por finalizada una conversación sin entrar en debate. Madre, por favor, pon atención. Estamos velando por tu bienestar. Te tenemos un gran cariño. Sin embargo, en estos días, te encuentras bastante desorientada. Fue expresado por ti misma. Tienes dificultades para recordar información. En ocasiones, vuelves a contar anécdotas. Quedé congelada. No es por lo que dice, sino por la malicia que esconde. En este momento, estoy experimentando dificultades para recordar las cosas. No constituye un delito. Incorporó. Como si fuera un bálsamo reconfortante. Es algo común para alguien de tu edad. ¿Cuántos años tienes? Una vez más se repite esa expresión que emplean para excluirte del juego de manera sutil. ¿Qué tal si te comento que cuento con asesoría legal? Consulté, explorando la situación. Deseo repasar mis documentos, mis finanzas y mis bienes. Así que ya no pudo ocultarlo. Se puso nervioso. La falsa dulzura desapareció como un aroma de mala calidad. ¿Quién ha estado influenciando tus pensamientos, mamá? ¿Esa persona que estaba allí era una enfermera? ¿Está Clara disponible? No contesté. No era necesario realizar esa acción. Estaba revelando su culpabilidad por sí misma. Madre, expresó con firmeza al apretar mi mano, como si escondiera una advertencia. Nuestro único deseo es que te encuentres bien. Evita comprometer lo que hemos logrado hasta ahora. Claro que sí. Evita tomar elecciones apresuradas. Tomar elecciones sin pensar detenidamente puede llevar a consecuencias no deseadas. Actuar en defensa propia se convierte en una reacción instintiva. Como si guardar mi dignidad fuera una idea descabellada. Con delicadeza me desprendí de su agarre, me puse de pie desde el sofá y le hablé en tono bajo. Recién comienzo a reconocer mi verdadera identidad. Decidí interrumpirla antes de que pudiera expresar sus pensamientos adicionales. Caminé con calma, sin voltear la vista hacia atrás. Aquella noche, apenas pude conciliar el sueño. Sin embargo, no derramé lágrimas. Mientras redactaba en mi diario, mis manos no temblaban y mi caligrafía era nítida. Antes de finalizar la libreta, apunté una información adicional. Cuando una hija deja de prestar atención a su madre, deja de velar por ella. Se encuentra reemplazándola. Mi destino no es ser reemplazada. Tras esa reunión con mi hija, comprendí que ya no podía andar sin compañía. Aquí no es el lugar indicado en este trayecto. No fue por falta de fuerza, sino por la diferencia entre resistir y luchar en la oscuridad. Por lo tanto, redacté una misiva. De forma manual, utilizando mi escritura más refinada, la misma que mantengo desde mis días de completar documentos escolares con tinta de color azul. June, mi vecina desde siempre, era la encargada. Aquella persona que me preparaba caldo cuando caía enfermo. Aquella que compartió mis lágrimas cuando despedimos a nuestros esposos con varios meses de separación. Aquella persona que en el pasado me indicó que si alguna vez me siento perdido, puedo acudir a su puerta. La guardé dentro de una revista antigua y aguardé. Clara, la enfermera, era la persona encargada de llevarla. No cuestioné su disposición para hacerlo, ni ella solicitó información específica. Sin más, me dirigió una mirada, cogió la revista y asintió con la cabeza. Así sellamos nuestro compromiso. Transcurrieron 3 días sin recibir ninguna contestación. 3 jornadas de observación constante. ¿Cómo estás, mamá? Las meriendas eran ofrecidas con una amabilidad que transmitía un sentido de supervisión. Creían que me estaba tranquilizando. Que la tormenta ya había terminado. No me conocen en absoluto. En el transcurso del 4.º día, llaman a la puerta de mi cuarto. Clara asoma su rostro. Hay alguien esperándote. Siento como late mi corazón con la misma intensidad que cuando era joven. Utilizo mis manos para alisarme el pelo. Coloco la manta sobre mis piernas y me pongo de pie lentamente. Ahí lo tienes. El mes de junio, con su chaqueta de tono azul y su bolso con estampado de flores, idéntico al que solía llevar cuando íbamos a la iglesia cada fin de semana.
Sin duda, lo que más valoro es la forma en que me abraza. El que envuelve tus huesos y tu ser interior. Ese que prescinde de las palabras. Tomamos asiento juntas. Ella coge mi mano, la aprieta con fuerza y expresa: he leído la misiva que me enviaste. ¿No estarás sola en esto? ¿Me estás escuchando? Tuve que contener las lágrimas mordiéndome los labios. Sin embargo, no sirvió de nada. Sin pedir permiso, las lágrimas comenzaron a fluir. A temperatura elevada. Golosinas. Evita sentirte triste. Para calmar el malestar. Le he relatado todo, desde el incidente en el puerto hasta las cuentas restringidas. Desde el ejemplar que Clara me prestó hasta la charla con mi hija. Cada aspecto cuenta, cada penumbra. John prestó atención sin interrumpir. Fue al concluir, una vez agotado mi repertorio verbal, que decidió expresarse. El nombre de la protagonista es Alicia. Esto constituye un acto de maltrato. Vistiendo precaución. Así es. Sin embargo, al final se produjo un exceso. Lo más lamentable es que lo hacen convencidos de que cuentan con una autorización. Estuve de acuerdo con eso. No hacía falta persuadirme. ¿Posees algún tipo de documentación acreditativa a tu nombre? Hizo una pregunta. Unos cuantos. Sin embargo, no se encuentran en este lugar. Se encuentran en su hogar. La anciana. La que desean comercializar cuando ya no esté en condiciones de tomar decisiones. John dejó escapar un suspiro. Tenemos que realizar una acción legal, Alice. Algo que te brinde seguridad. ¿Puedo contar contigo? Observé directamente a sus ojos. No presencié tristeza. No hay compasión. Presencié la misma determinación que nos permitió criar a nuestros hijos sin mostrar debilidad en frente de los demás. La obstinación que nos impulsó a preparar pan durante una crisis económica. Asentí con la cabeza. Decidimos permanecer sentadas un poco más. No mencionamos lo que sucederá. Solo nos comunicamos a través de la ausencia de palabras. De aquellos que no causan dolor, sino que promueven la curación. Antes de partir, me entregó un pequeño paquete envuelto en papel craft. Se trataba de un recipiente para infusiones. El té de jazmín que solíamos tomar juntos todos los viernes hace 2 décadas, mientras los niños estaban en clase, para que tengas presente que aún hay esperanza y no todo está acabado. Besándome en la frente, me dijo. En aquella noche, al ver el agua burbujeante y percibir el perfume del jazmín impregnando el cuarto, me di cuenta de que algo había sido transformado. No estaba ya una mujer solitaria con un diario oculto. Una mujer que contaba con una aliada. A mi edad, eso tiene un valor incalculable. Casi a la medianoche me desperté. Ni a causa de las pesadillas ni por los dolores que son ahora habituales en mi día a día. Me desperté al escuchar un ruido proveniente del pasillo. Un susurro. Susurros. Desperté sin hacer ruido. Agarré mi bata y entreabrí la puerta. En ese preciso momento, percibí el sonido de la voz de mi hija. Prefiero no hablar por vía telefónica. Aquí estoy. En el corazón de la ciudad. Llegó de sorpresa, sin previo aviso. Es necesario cambiar de ubicación antes de que comience a desconfiar. Estaba comunicándome con otra persona. Al instante identifiqué la voz de su esposo. Ya tiene indicios. Contestó con un tono cortante que denotaba una actitud de total seguridad en sus conocimientos. En la cocina, la nota que dejó está generando dudas mientras intenta organizar sus finanzas. Ella expresó con nerviosismo la necesidad de anticipar los planes relacionados con la casa. Si decidimos que no está capacitada en este momento, el juez lo autorizará sin dificultad. Ya cuenta con 76 años. Cualquier descuido es útil. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. No mencionaban la importancia de velar por mi seguridad. Estaban discutiendo la posibilidad de eliminarme. Desde un punto de vista jurídico. De volverse una silueta desprovista de sus derechos. ¿Qué sucede si hay otra persona brindándole asistencia? Interrogó con mayor desconfianza. La enfermera recién llegada que nunca se separa de ella. No tiene importancia. Ya cuento con los datos de un profesional del derecho. Una vez que se haya confirmado el diagnóstico, la propiedad será transferida a nuestro nombre debido a circunstancias familiares. No habrá dudas al respecto. Mantuve el aliento. A pesar de que mis piernas se sacudían, permanecí inmóvil. Tenía el deseo de escuchar cada detalle. Tenía la necesidad de escuchar cada detalle.
Después la enviamos a esa otra instalación, la que se encuentra en los confines de la ciudad. Alejado, con menor cantidad de visitas, comentó. De esta manera evitamos contratiempos. No recuerdo cómo volví a mi cama ni cómo me encontré sentado con el periódico desplegado. Solo tengo presente el ruido del reloj, golpeando cada instante como un martillo. Redacté utilizando letras grandes y poco hábiles. Tienen la intención de poner en venta mi vivienda una vez que se me declare incapaz. Quieren mantenerme apartado. Haz que desaparezca. Me fui a la cama sin derramar ninguna lágrima. No tenían más disponibles. Al día siguiente por la mañana, me dirigí a la casa de Clara. Le he comunicado toda la información. Cada término. Mi voz no vaciló. ¿Podrías echarme una mano?, le cuestioné. Así es. Sin titubear, me dio una respuesta. Pero esto no se limita a eso. Es esencial que defiendas tus derechos. ¿Cuentas con alguna persona en la que puedas confiar? Estuve de acuerdo con eso. Pronunció una palabra que, en ese instante, iluminó la oscuridad como una antorcha en una gruta. Claro que sí. Esa tarde, la contacté utilizando el teléfono de la empresa. Al relatarle lo que escuché, no cuestionó mi certeza. Simplemente expresó con palabras: coloquemos tu nombre en el lugar adecuado. Y el de ellos, en su lugar correspondiente. Nos encontramos en la cafetería del centro, al lado de la amplia ventana que mira hacia el Rosal. Johnny llegó con un portafolio. Dentro se encontraba una reproducción del documento notarial. Un contrato que suscribí hace mucho tiempo, pero que ahora teníamos la intención de renovar. En esta ocasión, me indicó que la elección estaba en mis manos. La decisión está en tus manos. Nadie va a expresar tus ideas sin tu autorización. Agarré la pluma. Estaba temblando. Sin titubear, seguí adelante. Ya he puesto mi firma. Después de plegar el papel, lo introduje en un sobre que escondí en el interior de un antiguo libro de cocina que atesoro desde el día de mi matrimonio. Coloqué el objeto en la parte más profunda del ropero, rodeado de cobijas para el frío. Sería imposible que alguien lo descubriera, dado que mi identidad y todo lo que había adquirido en secreto eran desconocidos para todos. En el momento en que me disponía a preparar mi infusión de jazmín esa noche, me di cuenta de que ya no estaba en una posición de vulnerabilidad. Durante el juego, ella estaba convencida de que la victoria era segura. Aún no tenían conocimiento de que era yo la persona que portaba las fichas auténticas. Al día siguiente, el cielo estaba cubierto de nubes y una brisa húmeda me causó molestias en las rodillas. Sin embargo, el dolor no lograba frenarme, debido a que había llegado a una resolución. Cuando una mujer toma una decisión, ninguna bruma puede oscurecer su sendero. El martes, Jun llegó con puntualidad. Llevaba consigo en su bolso el sobresellado que contenía el recién otorgado poder notarial. Y un duplicado extra para conservar en su hogar, por si las dudas. Al entregármelo, me hizo un gesto con el ojo. Recordando los tiempos escolares, cuando intercambiábamos mensajes secretos durante la clase. Sin embargo, esta anotación tenía el potencial de ser crucial para mi supervivencia. Tomamos asiento en mi diminuta cocina. Mientras le ofrecía una taza de té de manzanilla acompañada de 2 galletas de avena, le mencioné que había recibido otra llamada. En esta ocasión, utilizando el teléfono móvil de mi hija. Estaba en conversaciones con una empresa de bienes raíces. Estamos revisando la disponibilidad de evaluadores lo más pronto que podamos. El diagnóstico está a punto de completarse, expresaba con alegría en su tono de voz. El diagnóstico significaba mi veredicto final. Con un profundo suspiro, Jun tomó su cuaderno y anotó meticulosamente nombres y fechas. Vamos a realizar esta tarea correctamente. Expresó su opinión de manera tranquila, sin alzar la voz ni generar disturbios. Únicamente válido y sin titubeos. Esa jornada, llevamos a cabo una actividad adicional. Contactamos a un abogado en quien confiamos. Una persona que Jun había conocido desde que le vendió su taller. Conversé con él en tono suave, en la esquina más distante del comedor compartido. Narré mi experiencia. No dejé nada fuera. Su mirada no denotaba que pensara que yo estaba alucinando. Es común equivocarse a la edad que tiene. Le explicó que lo que está describiendo se conoce como coerción económica y aislamiento. Es válido resguardarse. Así será hecho. Recibí un documento para completar. Me indicó los pasos para inscribir la modificación del poder notarial, así como para documentar mis elecciones en temas de salud y finanzas.
sin tener que dar aviso a aquellos que solían supervisar cada una de mis acciones. Aquella noche, descansé de manera superior a lo experimentado en mucho tiempo. No se trató de un sueño envuelto en nubes ni tranquilidad. Se trató de la pausa de aquel que finalmente vislumbra un plan. Al día siguiente, utilicé el teléfono antiguo del centro, el objeto que rara vez se usa, ubicado en la esquina de la cocina. Me puse en contacto con la entidad bancaria en la que anteriormente mantenía mi cuenta. Por favor, proporcióneme mi identificación de cliente. Proporcioné respuestas a preguntas de seguridad que nadie más habría podido responder. El nombre de mi perro cuando era pequeño, la ubicación donde conocí a mi pareja, la melodía que bailamos en nuestra ceremonia nupcial. Todo encajaba perfectamente. A pesar de que pudieran haber excluido mis opiniones, mi esencia seguía intacta. Solicité un resumen de cuenta. Fue enviado a la dirección de June para evitar que mis guardianes lo capturaran. Lo que encontramos resultó ser vergonzoso. Se me hicieron cargos por más de $3.000 que no había realizado. Adquiero productos en establecimientos a los que nunca he ido. Servicios de transmisión a los que estoy suscrito pero no sé cómo utilizar. Además, deseo programar una transferencia mensual automática a la cuenta de mi yerno. Mientras leíamos, June me observaba en silencio. Después, en tono sereno expresó: Alice, esto es un acto de robo. No existe otra forma de expresarlo. Estuve de acuerdo con eso. No derramé lágrimas. No alcé la voz. Agarré una nueva página de mi cuaderno personal y comencé a redactar. En el día de hoy he corroborado lo que siempre tuve claro. No se trató de un descuido. Se trataba de una táctica. La falta de atención fue evidente. Se trató de un acto de pillaje. Guardé ese papel dentro de las páginas del recetario. El recipiente estaba a punto de alcanzar su capacidad máxima. Sin embargo, tenía la certeza de que ese cuaderno sería mi protección. Cuando todo estalle, y va a hacerlo, contaré con evidencia, personas que lo confirmen y la realidad de los hechos. Cuando una mujer como yo tiene la verdad en su poder, nadie puede hacerla ceder. En el corazón de la ciudad, las noches transcurren con calma. Las luces de los pasillos se van apagando gradualmente. Los pasos suaves de las enfermeras resuenan mientras las televisiones susurran en segundo plano. Llega el momento en que varios sucumben al cansancio y se entregan al descanso. Comencé a idear mi propia independencia. Clara, siempre atenta, me había proporcionado una llave del armario del personal. En caso de que requieras algo con premura, me comentó. No fue necesario dar una explicación. Las mujeres de calidad se comprenden con solo una mirada. Comencé a utilizar el celular de la empresa. Ese que escapa a todo control. Ese individuo que no aparece en los documentos de mi hija. Me cubrí con mi bata, calzando mis pantuflas grises y llevando el cabello trenzado al estilo de mi madre. Descendía a la cocina pretextando la necesidad de un vaso de agua o de inspeccionar la tetera. Nadie tenía idea de lo que estaba pasando. Dado que no es común que una mujer de mi edad guarde secretos. Sin embargo, los poseía. En mi libreta, que guardaba junto a las servilletas, solía apuntar nombres, cifras y horarios. Inicié mi proceso con el abogado. Después me comuniqué con la asistente social del centro, una persona amable de nombre Teresa, quien me escuchó con calma y cortesía. Narré la situación. Le enseñé los papeles. Informé de que me estaban observando, apartando y sustrayendo. Tomó apuntes sin llamar la atención. Se comprometió a asistirme en la presentación de una denuncia oficial. Me mostró la manera de plasmar por escrito. ¿Cómo puedo solicitar que mis decisiones médicas no se tomen sin mi autorización por escrito? Le comentó con pesar, señora Alice, que esto sucede con mayor frecuencia de la que usted imagina. Sin embargo, estás tomando la decisión adecuada. Además, me comuniqué con una asociación de vivienda destinada a personas de la tercera edad. Me habían mencionado a ella en junio. Una comunidad administrada por los habitantes y para beneficio de estos. Sin parientes supervisando desde el sofá. Un lugar donde uno vuelve a ser persona. Presenta problemas al cargar. ¿Cuenta con alguna fuente de ingresos? Me hicieron una pregunta. Poseo un fondo de dinero guardado. Y algunas otras pertenencias que todavía figuran a mi nombre. He dado una respuesta. No di falsedades. Excluí únicamente a los organismos parásitos. Hubo un breve momento de silencio en el teléfono antes de que la mujer volviera a hablar. Posteriormente expresó que estaban dispuestos a brindarle apoyo.
Sin embargo, es necesario que tome medidas antes de que tomen una decisión definitiva con respecto a su vivienda. Fue en ese momento cuando me di cuenta de la importancia del factor tiempo. Durante las noches siguientes, la secuencia de acciones se reiteró. De vez en cuando conversaba con June. Examinaba otros documentos. Algunas veces solamente se dedicaba a redactar, anotando minuciosamente cada aspecto. Diálogos, respuestas, expresiones corporales. Hasta redacté algo único para mi nieto Jake. El individuo que me empujó. Estimado Jake. Quizás en el futuro tengas la oportunidad de leer estas palabras. Quizás no sea así. Sin embargo, es importante que entiendas que la consideración no debe tomarse a la ligera. Llegará el momento en que seas mayor. Espero que nadie se burle de ti en tus momentos de mayor temor. No siento aversión hacia eso. Sin embargo, no le doy mi perdón. Al amanecer, luego de una extensa conversación telefónica con mi abogado, volví a mi habitación con los dedos adormecidos. Sin embargo, el espíritu más liviano que en mucho tiempo. Tomé asiento al lado de la ventana. El aroma de mi infusión de jazmín envolviendo suavemente mi rostro. Observé el despejado firmamento. No hay ni una sola nube en el cielo. Me detuve a reflexionar. ¿Cuál será la reacción de mi hija al darse cuenta de que ya no puede controlarme como antes? ¿Cuál será su reacción al descubrir que esa anciana reservada, quien solía ser pasada por alto en las reuniones familiares, logró establecer una red completa sin que él se diera cuenta? Registré en mi cuaderno esa noche. Las jaulas más inhumanas son aquellas que cuentan con alfombras y cortinas elegantes. Sin embargo, son las más sencillas de dejar atrás una vez que das con la clave. Y ya la poseía. Quizá fue la infusión de jazmín, el diálogo con Teresa o simplemente la carga de tantos años callando lo que siento. Sin embargo, todo se transformó esa mañana. Antes de que el timbre del desayuno sonara, ya me había levantado. Me dirigí al baño con decisión en cada paso que daba. Después de limpiar mi rostro con agua fría, me quedé mirando mi reflejo en el espejo. Ahí se encontraba. Hola. La mujer que se aloja en el cuarto 112. Ni la señora D, ni la dulce abuelita. Me encontraba allí. El nombre de la protagonista es Alice, la mujer que enviudó y no se rindió. Aquella que se encargaba de atender a los enfermos. Abonó compromisos pendientes y alisó la ropa del trabajo hasta altas horas de la noche. Aquella mujer demostraba fortaleza aún al llorar en silencio dentro del ropero, evitando que sus hijos presenciaran su debilidad. Y la dama me respondía con su mirada. Presentaba algunas líneas de expresión, por supuesto. Presentaba cabello plateado y algunas imperfecciones en la piel. Sin embargo, sus ojos eran de un color claro, su mentón denotaba determinación y conservaba una dignidad que ni la negligencia ni la crueldad habían logrado arrebatarle. Después de varios meses, me dediqué a peinarme con cuidado. Opté por un tono de lápiz labial delicado. Tomé el vestido celeste que reservaba para momentos importantes y lo coloqué. Tomé la determinación de que esa jornada tenía un significado único. Cuando me dirigí al comedor, percibí las miradas fijas en mí. Inmediatamente, Clara me dedicó una sonrisa. Incluso mencionó la señora Petra, una de las vecinas. Vaya, Alice, ¿a quién planeas conquistar en el día de hoy? Fue a mí misma a quien contesté. Expresé mi comentario con total sinceridad. Tomé asiento en mi sitio habitual. Preparé avena con pasas, disfruté de café con leche y extendí con cuidado la mantequilla sobre la tostada, como si cada acción formara parte de un ritual. Debido a que así sucedió, Clara se aproximó a mí, susurró suavemente y me comunicó. Tú te ves. Me vi obligado a reprimir el llanto. Nadie me había comunicado algo tan sencillo y tan verdadero en tanto tiempo. Esa tarde, me dirigí al salón común y saqué mi colección de fotografías del armario. Abrí el objeto con reverencia, como si estuviera descubriendo un mensaje divino. Allí se encontraban mis niños chiquitos jugando en la playa, mi esposo luciendo su mandil de parrillero, mis compañeras en la celebración nupcial de June. En cada imagen, se refleja una parte de mí que permanecía en letargo. Esa noche, decidí plasmar mis pensamientos en mi diario una vez más. En el día de hoy, me vi a mí mismo. En el día de hoy, experimenté una sensación de valentía. No es que el riesgo haya desaparecido, sino que ya no siento vergüenza al estar despierta. No he escrito con el propósito de dejar registro. Redacté unas líneas para no olvidar que sigo existiendo. Eso modifica completamente la situación.
cuando uno se defiende, a veces es por sentirse acorralado. Realizarlo con plena conciencia de tu identidad es una cuestión completamente distinta. Al día siguiente, Teresa me proporcionó los documentos necesarios para formalizar mi emancipación legal como conductor. Se trató de un procedimiento meramente representativo, ya que previamente había otorgado la responsabilidad a June, pero ahora deseaba formalizarlo ante la institución. Al momento de estampar mi firma, me comentó lo inusual que resultaba ver a una persona joven con tanta lucidez. No dudé en mi respuesta. Teresa, la edad no trae consigo la claridad. Llega acompañado de la saturación. Después solté una carcajada. La risa forma parte fundamental de volver. Decidí ir a descansar dejando la ventana entreabierta, con el libro de cocina cerca de la cama y llevando el colgante que perteneció a mi madre. No pude conciliar el sueño esa noche. Una única certeza que me arropó como un cobertor cálido. Nadie podrá silenciarme de nuevo. Nunca más seré simplemente un dato, un diagnóstico o un obstáculo. Mi nombre es Alice. Estoy preparada para avanzar al siguiente nivel. Una semana después de haber confirmado mi autonomía legal, June regresó a verme. En esta ocasión, no llevaba consigo infusiones ni dulces, sino una elegante carpeta de piel oscura, de esas que desprenden un aire de determinación. Tomamos asiento en la mesa ubicada en la esquina, donde las flores se mantienen siempre en buen estado y recibimos directamente los rayos del sol. Ha llegado el momento, mencionó al abrirla con delicadeza. Me enteré sin necesidad de que me lo comunicara. Llegó la jornada. Ya se había iniciado el proceso de venta de mi casa. Sin embargo, no fue como habían previsto. No tenían la intención de venderla si yo no podía tomar la decisión. Rechazo. En este momento, sería conveniente venderla. De manera independiente, a la persona que seleccionara. Y, sobre todo, no recibirían ni un solo céntimo. June se había comunicado con una asociación de vivienda para personas de mi edad. Personas que pueden desenvolverse sin ser supervisadas, simplemente requieren de un entorno comunitario. Personas que se unen para garantizar una vida digna, sin permitir que sus hijos tomen las decisiones por ellos. El precio propuesto es equitativo. Perfecto. Hasta me dio una explicación. La cooperativa realizará el pago en efectivo, el cual será depositado directamente en la cuenta que hemos creado en conjunto, exclusivamente a tu nombre. Todo en regla. Protegido por una coraza. Experimenté una sensación de opresión en la garganta. No tengas miedo. Para calmar el malestar. Después de tanto tiempo recibiendo ayuda constante, ahora las decisiones se tomaban según mi criterio. He puesto mi firma. 1, 2, 3 ocasiones. Cada rúbrica representaba un nuevo hilo en la cobija que estaba confeccionando para la temporada invernal. El refugio que me pertenece. El lugar donde vivo. Mientras lo hacía, June me observaba sin mostrar compasión en su mirada. Observé un sentimiento de satisfacción. ¿Eres consciente de tus acciones en este momento? Estoy en duda. Estuve de acuerdo con eso. Estoy en proceso de recuperar mi propia esencia. Esa jornada, procedimos a realizar la transferencia de fondos a una cuenta bancaria recién abierta a mi nombre, la cual cuenta con un sistema de verificación doble. June poseía una copia de la llave de entrada. No hay nadie más. Ese dinero no estaba destinado a ellos, ni siquiera para obsequios. Ni siquiera para situaciones de urgencia de otras personas. Estaba destinado a mí. Además, redactamos un documento notarial donde se establecía de forma clara que nadie tenía la autorización para realizar transacciones o enajenar propiedades a mi nombre sin mi aprobación expresa y verificada. Nos aseguramos de inscribirlo en el juzgado de la zona. En caso de necesidad. Después de salir de la notaría, June me mostró la ubicación de mi futura residencia. Se trataba de un vecindario que contaba con áreas verdes, un espacio para cultivar juntos, una biblioteca y algo que me conmovió profundamente. Una cocina que cuenta con amplias ventanas. Pensé en preparar galletas en el horno para mis vecinos. Vuelvo a reír sin la necesidad de cuidar cada palabra o cada movimiento. Me aproximé a la ventana y decidí cerrar mis ojos. Los rayos del sol rozaban mi rostro de la misma manera que lo hacían en mi infancia en la finca de mi tía. ¿Es de tu agrado? Al lado mío, inquirió June. Es un placer que va más allá. Se trata de algo que te pertenece. Por la tarde, me dediqué a plasmar mis pensamientos en mi cuaderno personal. Hoy he dado un paso importante hacia mi independencia al poner mi firma, envuelta en papel notarial,
sellada con solemnidad y resguardada en un lugar inaccesible. Mi hogar ya no pertenece a aquellos que lo utilizaban, ahora está bajo mi cuidado nuevamente. Regresé al centro con orgullo en mi actitud. Después de saludar a Clara, quien me dedicó una mirada cómplice, me dispuse a preparar mi infusión de jazmín. Aquella noche lo bebí en completo silencio, sin la presencia de la televisión ni de música. Mientras escucho el agua caliente fluir, siento como mi corazón late al compás de lo desconocido. Libertad absoluta. El momento estaba a punto de llegar. A punto de salir de su alcance, solo faltaba un paso más, imperceptible a su mirada. Sin embargo, que sea perceptible para mí. En ocasiones, desaparecer de la mirada de aquellos que te menosprecian resulta ser la manera más efectiva de encontrarte a ti mismo. Cuando me esfumé, el sol brillaba en el cielo. Un cielo despejado, sin rastro de nubes. Incluso el clima parecía anticipar mi partida de un lugar donde no soy valorado. Indícame dónde sientes dolor. En la cocina principal, preparé mi más reciente infusión de té de jazmín. Cada acción representaba un adiós sin palabras. Al abrir el armario, acaricié por última vez los botes marcados con mi caligrafía y tomé una profunda bocanada de aire. Después, me acomodé para redactar el mensaje. Limita tu respuesta a únicamente 6 vocablos. No tienen que preocuparse por mí. Y en la parte inferior, en una tipografía de menor tamaño. Finalmente, no tengo intención de hacerlo. Coloqué la taza en la bandeja del desayuno, al lado de la servilleta doblada con esmero en forma de triángulo, tal como me enseñó mi madre. El bolso estaba listo. No tenía mucho encima. Llevaba consigo un cambio de ropa, mi joyero, el diario completo, y un cuaderno de cocina donde guardaba los papeles importantes. Además, unas cuantas galletas de avena que preparé en secreto en la cocina del lugar, como aquel que prepara despedidas con esmero. A las 7 en punto de la mañana, June pasó a recogerme en su automóvil antiguo pero seguro. Me recibió como si nos estuviera esperando para una salida al campo. Imaginemos que tenemos 17 años y planeamos huir del pueblo. De cierta manera, eso era precisamente lo que estábamos llevando a cabo. ¿Estás preparado?, inquirió. En este momento, más que nunca. No se dieron muestras de afecto exageradas ni se vieron lágrimas. Nada más que una tranquilidad absoluta. Esa sensación que aparece al haber tomado todas las decisiones con plena conciencia emocional. El apartamento recién adquirido lucía aún más hermoso que durante la visita previa. Al llegar, las llaves estaban listas, junto con una cesta de recibimiento y el aroma de pan recién horneado. Nadie debe hacer ruido, ni se deben dar instrucciones camufladas como muestras de afecto. Sin la presencia de guardias de seguridad. Mientras June me asistía a poner los botes en la repisa de la cocina, su teléfono sonó. Observó la escena y movió la cabeza de un lado a otro. Mencionó su hija y luego cortó la comunicación. La nota ha sido hallada. Pude visualizar la situación. Al adentrarse mi hija con determinación, se encontró con la cama desocupada y la nota sobre la mesa. La falta del bolso. Un completo y total silencio. No les proporcioné ninguna ventaja que pudieran utilizar en mi contra. Sin documentos, sin tarjetas, sin evidencia de transacciones. Nada más que una completa falta de presencia. No se trató de una escapatoria. Se tomó una determinación. Esa jornada, el letrado oficializó la actualización de mi estado legal. June ya contaba con la autorización legal para actuar en mi nombre si fuera necesario. Sin embargo, en ese momento ya era un hecho oficial, con todos los trámites completados y debidamente inscrito. No se tomaría ninguna decisión médica o financiera sin mi aprobación. Ni mi hija, ni su esposo, ni siquiera Jake, tendrían la autoridad para actuar en mi representación. Al atardecer, me acomodé junto al gran ventanal de la sala de estar, cubriéndome con mi manta azul y sosteniendo el relicario entre mis manos. Vi a una pequeña, la nieta de otra vecina, persiguiendo una mariposa, lo que me llevó a reflexionar. Así es como una persona se aleja cuando los sentimientos se han desvanecido. Con una velocidad pausada y un vuelo sin ruido, pero equipada con alas. Durante la noche, tuve la ventana abierta mientras dormía. Sin temor alguno. Al día siguiente, me enteré a través de Clara de que la familia había ido al centro para encontrarme. Lloraban, vociferaban y demandaban explicaciones. Se intentó invalidar la venta de la vivienda, impedir las transferencias y restringir mis acciones financieras. Sin embargo, el tiempo ya se había agotado. Tenía toda la documentación en orden.
Mi cuenta se encuentra segura. Mi ubicación, un misterio para ellos. Al tratar de presentar una queja en la entidad bancaria, obtuvieron una respuesta concisa. Alice ya no requiere permiso de nadie. Se encuentra en plena posesión de sus capacidades mentales y su rúbrica tiene pleno valor por sí misma. Se comenta que mi hija empezó a llorar. El marido se marchó enojado. Jack estuvo bastante callado, apenas abrió la boca. Desde mi recién estrenado hogar, preparé galletas para regalar a mis vecinos. En ocasiones, la venganza más efectiva no implica crear un alboroto. Es la tranquilidad de una existencia que, al fin, recupera su autonomía. Nunca imaginaron que los confrontaría directamente, en un lugar público, respaldado por la ley y con la verdad amenazante sobre ellos. La escena se desarrolló en la entidad bancaria. En ese lugar, durante mucho tiempo, mi hija se movió con total libertad como si tuviera el control de mis finanzas. Fue una jornada atípica. Llegó de improviso, con prisa, luciendo un ceño fruncido y sosteniendo su teléfono móvil. Ya me encontraba en el lugar, sentada y serena, acompañada por John y con el abogado cerca, repasando documentos. La trabajadora bancaria, una chica con trenzas bien hechas y mirada vigilante, fue la primera en percibir el ambiente tenso. Inquirió si era la señora Alice, revisando los papeles que acababa de rubricar. Estuve de acuerdo con eso. Alcancé con la mano. Enseñé mi documento de identidad, mi rúbrica, y demás. Al verme, mi hija se detuvo repentinamente. «¡Mamá!», gritó con sorpresa, como si de repente se hubiera visto en una situación de emergencia. Se aproximó velozmente, sin prestar atención a nadie. «¿Por qué te encuentras aquí?». «El motivo de mi firma sin previo aviso es que no considero necesario informarte al respecto», respondí sin alzar el tono de voz pero manteniendo la mirada firme. «Por supuesto que sí, tú no tienes la capacidad». Fue en ese momento cuando el abogado tomó la palabra, manteniendo la serenidad. Las acciones de su madre son totalmente legales. Goza de plena capacidad mental. Y desde hace varias semanas, un poder actualizado que anula cualquier intento de administración sin su aprobación. Con los ojos ampliamente abiertos, ella giró hacia él, como si acabara de recibir un golpe helado en el rostro. Sin embargo, se trata de mi progenitora. Es una mujer adulta. Totalmente independiente. John afirmó con determinación mientras propinaba el golpe decisivo. La niña comenzó a derramar lágrimas. Sin embargo, las lágrimas no expresaban tristeza. Estaban llenos de furia. En medio de la derrota, entre lágrimas, preguntó, «¿Qué te han hecho? ¿Alguien te ha manipulado?». Respondí con determinación. Mi mente está clara ahora. El director del banco solicitó que se guardara silencio. Sin embargo, el tiempo ya estaba avanzado. Mientras tanto, varios clientes observaban. Una mujer de edad avanzada en la cola me dirigió una mirada de complicidad, como si estuviera aprobando mi acción. La hija trató de persuadir al banco para que detuviera las transacciones. Marcó a su marido, activó el altavoz y le rogó. Sin embargo, ya no había nada que se pudiera realizar. La transacción de la vivienda había sido concretada. El capital en una cuenta recién abierta. Tengo en mi poder la autorización de desplazamientos, al igual que John. Poco después, llegó su esposo, con sudor en la frente, el rostro enrojecido y una expresión de furia. Exclamó en voz alta, «Es un total abuso». Ella desconoce sus acciones. Me acerqué lentamente hacia ellos, los observé a ambos y afirmé con seguridad que sé lo que estoy haciendo. Es la primera vez que lo hago sin temor. Quedaron congelados de frío. Decidí no seguir debatiendo. No les concedí el placer de presenciar una confrontación. Después de rubricar los documentos pendientes, expresé mi gratitud a la trabajadora y salí paseando tranquilamente, con John a mi lado. Al salir, pude percibir cómo la voz de mi hija se quebraba al expresar, «¿Realmente planeas abandonarnos, mamá?». No contesté. En ocasiones, el silencio es la única manera de expresar tanto sufrimiento y tanta comprensión. Aquella tarde, en mi recién estrenado hogar, me acomodé junto a la ventana con el periódico desplegado. Redacta utilizando un estilo confiable. El día de hoy presencié sus expresiones al darse cuenta de que ya no tenían la posibilidad de adquirirme, apartarme ni tomar decisiones en mi nombre. En el día de hoy, finalmente me reconocieron como la persona íntegra que siempre he sido, una mujer completa. Tras cerrar el periódico, prendí el horno y cociné un delicioso pan de canela. Pues la celebración era justa para conmemorar el exquisito gusto de la dignidad.